Nuestra primera entrevista del año calendario, es con Juan Castillo, ministro de Trabajo designado para el próximo gobierno, y en una cartera que la verdad, cada tanto lo vamos a seguir invitando, pero no le va a permitir mucho tiempo para poder venir a estudios. ¿Cómo le va? Bien, ¿Cómo bien, anda? muy bien. Gracias Buen por año venir. para todos Feliz y año. para todas. ¿Cuál es? La verdad estuve leyendo varias apariciones públicas recientes que hizo usted. ¿Cuál es su prioridad? Lo que el 1 de marzo quiere empezar a hincarle el diente. ¿Qué se pone como objetivo central? A ver, el Ministerio de Trabajo es un ministerio que, por la cantidad de áreas que toca, lo que mueve al mundo del trabajo, la suerte de los empleadores, de la producción, de la industria, de las trabajadoras, los trabajadores, de los desocupados, de la atención social, del banco de previsión, es tan grande que te podés imaginar que el listado de temas a tratar son muchos, muchísimos. El tema está en cómo nosotros logramos ubicar un orden de toda la cantidad de temas que hay, cuáles son los problemas más angustiantes que hay. Y allí la prioridad te va cambiando. La prioridad del desocupado hoy no es igual que la del que tiene trabajo, porque el desocupado ya quiere tener empleo o una señal por donde va a pasar la expectativa de un puesto de trabajo, un lugar de trabajo para llevarse un salario. Pero la o el que ya tiene un puesto de trabajo, lo que está mirando es que está con un salario muy apretado, como dicen las estadísticas, casi 600.000 trabajadores y trabajadoras que apenas alcanzan los 25.000 pesos por mes. Ellos tienen la prioridad, y ahí hay que buscar también una línea de atención a esa demanda de crecimiento del salario. Y los que están laboralmente, todo en su conjunto, trabajando y organizados gremialmente, están esperando la ronda de los consejos de salarios, que a promediar el año, en junio, tenemos 182 mesas, grupos y subgrupos que van a estar negociando sus relaciones laborales y su salario por 2 años o por 3 años para adelante. O sea, es muy grande el número. Y después nos mudamos para el área política, muy pegado, muy recostado a lo que fue esta campaña electoral, en donde uno de los que estaba presente todos los días y en todos los ámbitos era el tema de la seguridad social, y el Frente Amplio comprometió, y tenemos nosotros que llevar adelante y ejecutar La convocatoria al diálogo social sobre la seguridad social. Ahora, vamos por partes. El tema de los 25.000 pesistas, que se los cataloga así. El gobierno anunció en las últimas horas, el gobierno actual, el saliente, un aumento del salario mínimo nacional del 6%, algo por encima de la inflación incluso, lo cual lleva el salario mínimo nacional a 23.600 pesos. Por lo cual, yo no estoy diciendo que no suceda lo de los 25.000 pesistas, ni mucho menos, pero digo, les deja bastante más corto a ustedes el tramo entre las personas que cobran menos de 25.000 pesos y el salario mínimo nacional. Sí, es cierto. Las dos cosas son ciertas, que va a crecer, que va a pegar un salto ahora el salario mínimo nacional y que se va a recostar más ese piso. Pero ese piso colocado, cuando yo estaba en el movimiento sindical, es que el piso era 15.000 pesos. El discurso que teníamos nosotros, armado, donde había más cantidad de trabajadores y trabajadoras, era los 15.000 pesos. Cuando ya me había ido al movimiento sindical, había pasado a ser una valla que estaba puesta en los 20.000 pesos aproximadamente. Ahora es en los 25. A medida que también van cambiando los números, esa franja va subiendo un poquitito, pero deja de ser no satisfactoria para reunir las demandas, las necesidades que tiene la población laboral. Y sigue siendo igual, bastante aplastada. Hay que llegar, obviamente, a que todos tengan un mínimo más o menos que le permita vivir dignamente, para a partir de ahí comenzar a colocar salarios. A lo que voy, Juan, es que desde los números quedaron a un 5% de los 25.000 pesos como salario mínimo nacional. O sea, con que la inflación esté en línea y en el 2025 la economía se comporte, mire lo que le voy a decir, que el Frente Amplio solamente dé de aumento el primer año de gobierno, en enero del 2026, la inflación, con una inflación del 5%, el salario mínimo nacional queda en 25.000 pesos. Sería hacer dos trampas solitarios, ¿no? No es eso lo que está prometiendo el Frente Amplio, no está discutiendo. O sea, si nosotros solamente... Porque se habla de los 25.000 pesistas, no se habla de los salarios más sumergidos. Está bien, se hablan de las dos cosas. Se hablaba porque
el Uruguay, ese Uruguay que por un lado tenía la propaganda del gobierno perdedor, del gobierno saliente, que hablaba del país de las maravillas, donde habían crecido los salarios, donde habían mejorado la cantidad de puestos de trabajo, prácticamente la plena ocupación, el país que estaba todo bien y que no pasaba nada, se contrastaba con una realidad de que el desempleo es bastante grande, contar como generación de puestos de trabajo, a veces el trabajo zafral no es lo que estamos demandando y queriendo todos, y que costaba bastante llegar a esos 25.000 pesos, porque al mismo tiempo que nosotros estamos colocando esa barrera que tiene un número de esos 25.000 pesistas, hay que decir que ¿para qué alcanza hoy? Hoy más o menos eso puede empatar en el promedio al costo de un alquiler mensual. Quiere decir que en cualquier pareja que nosotros veamos en el barrio, de cualquier pareja de familiares nuestros, uno de los dos sale para pagar el alquiler de la casa, el mantenimiento de la vivienda, y el otro, el salario que ingresa, en todo caso es para comer, vestirse, vivir, pagar las tarifas públicas, si es que puede o no anda bicicleteando como muchos todavía hacen, ¿no? Uruguay es un país caro, está claro eso. Ahora, le pregunto, porque usted ha hablado de, y el Frente Amplio lo plantea, reducción de jornada laboral, o analizar la reducción de la jornada laboral, aumento de los salarios más sumergidos, pero a su vez también cuando uno ve el documento del Frente Amplio, yo me lo puse por acá, prioridades para gobernar el Uruguay, el primer el primer ítem es Uruguay crece. Uruguay crece. Y lo primero que se puede leer dice, el crecimiento económico y sostenido es clave para una materia de protección social. Tenemos que adoptar políticas para impulsar la inversión, aumentar la productividad y mejorar la eficiencia. Aspectos que permitan mejorar las condiciones de vida de todos los que habitamos en Uruguay. Lo que yo le pregunto es, ¿qué pesa más? ¿Hacer crecer la economía o reducir la jornada laboral, aumentar el salario de los más sumergidos? Porque es difícil hacer todo junto. Es difícil es todo. Fácil en las tareas dentro del Ministerio de Trabajo y en cada uno de los ítems que fuimos tocando, no es nada fácil. El asunto es cómo nosotros logramos coordinar, porque desde nuestro punto de vista, del equipo del Ministerio de Trabajo que estamos formando y en los contactos que venimos llevando el gabinete designado, que todavía no está asumiendo las responsabilidades, es posible ir llevando todo. En primer lugar es posible porque el Frente Amplio lo hizo. La primera cosa que habían agarrado el gobierno saliente como una muletilla, los 15 años de gobierno, los 15 años de gobierno del Frente Amplio, se creció en cantidad de puestos de trabajo, creció el salario y creció el poder adquisitivo de los trabajadores, o sea que fue creciendo esa demanda social, fue siendo satisfactoria en la medida de lo posible, no llegando al 100% en ninguna de esas áreas. También es cierto. Y con un último año que no había sido en esa tónica. Es así. El último año de crecimiento, el último año del registro económico del último gobierno del Frente Amplio, había deteriorado puestos de empleo, no se había crecido lo que se podía. Se contrajo mucho el mercado de trabajo para nosotros y eso también tiene que haber sido no la única, pero una de las razones también de la derrota electoral del 2019. Pero bueno, hemos demostrado que se puede. Contrariamente al viejo discurso aquel de que hay que crecer y crecer para que después el derrame salpique a todo lo demás y repartir la torta, bueno, acá hay que hacer las dos cosas a la vez. En este momento que nosotros estamos hablando de salarios comprimidos, salarios que 600.000, estamos hablando, si yo no estoy muy equivocado, casi la tercera parte de la población laboral es lo que está ganando eso. Que no alcanza para vivir, que obviamente hay necesidades insatisfechas y muchas demandas sociales en nuestro país, lo cierto es de que estamos hablando al mismo tiempo que el Uruguay, todos dicen que creció la economía. El discurso del mismo gobierno, los mensajes del Ministerio de Economía hacia el Parlamento hablan de que el Uruguay ahora es más rico que en el 2019, pero entonces los números no nos cierran. El Uruguay es más rico, el Uruguay hoy ha crecido el Producto Bruto Interno. Sin embargo, es el mismo Uruguay que los uruguayos, quiere decir que los que producen, los que trabajan para producir esa riqueza, cobran promedio un salario achatado de 25.000 pesos, han perdido poder adquisitivo. Castillo, usted van a ir y le van a decir a los empresarios en la primera ronda de negociación, ahí en junio, le van a decir, mire, sector empresarial, nosotros queremos reducir la jornada laboral, queremos mantener los salarios, porque eso nos va a implicar una reducción del salario, y a su vez queremos aumentar los salarios más sumergidos. Yo no lo voy a decir.
Nosotros vamos a establecer las pautas, los lineamientos. Exacto. Ahí va a haber otro que van a estar colocando algunas demandas arriba de la mesa, ¿no? Nosotros vamos a tener que ir con una línea de trabajo que va en sintonía con lo que dice ese programa del Frente Amplio. Voy a esa segunda parte de colocar qué temas en el debate y en la agenda del tripartismo, en la agenda de las negociaciones colectivas. Bueno, allí el tema de la reducción de la jornada laboral no es un tema tabú para el mundo del trabajo. Primero que se está imponiendo en el mundo. Esto es lo que ya tiene aprobado Chile en la región, lo que ya tiene aprobado Colombia, lo que Chile tiene una jornada laboral semanal más extensa que la que tenemos nosotros, ¿no? Sí, en algunos sectores. Aprobó la reforma, ¿no? Sí. Aprobó la reforma y va a achicar esa semana de 48 horas, la va a achicar. Porque la jornada laboral no es solamente cuántas horas al día trabaja, sino la hora semanal, hablando de la carga horaria. Sé que hay sectores que no, pero el sector comercio en Uruguay tiene 44 horas, el sector construcción tiene, corríjame, 40, 42. 42 creo. Por eso digo, metalúrgico o sea, también 42 horas. No es que en Uruguay todos trabajamos 48 horas semanales. Bueno, entonces no es un tabú. O sea, para los que agitan fantasmas de que venimos nosotros a colocar arriba de la mesa la reducción de la jornada laboral, ya hay varias ramas de las actividades laborales que lo están aplicando, que lo han convenido. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar, aún una conciencia de que no en todos los lugares se puede aplicar. Pero el tema es que, por ejemplo, usted puso el ejemplo de España. Y yo estuve leyendo. Yo no lo puse, pero acá no. Lo mencionó, no, acá no, pero lo mencionó hace poco. Y en España, claro, lo firmó el viernes pasado. Sí. En realidad firmó la iniciativa del Ejecutivo, ahora tiene que ir al tema parlamentario, donde no sabe si tiene los votos, pero ahí se habla de pasar una jornada laboral semanal de 37,5 horas, es bastante menos. O sea, el impacto de aplicar la legislación española en Uruguay sería muy importante. Y a su vez también lo estuve buscando, dice, viendo cómo se adopta con diferencias entre sectores como las pequeñas y medianas empresas, las grandes compañías y la variabilidad de la situación económica entre sectores. Por lo cual no es un a rajatabla, ¿no? No, acá tampoco nosotros dijimos. Nosotros en ningún lugar dijimos, no lo dice el programa del Frente Amplio ni en las declaraciones públicas nuestras, establece de cuánto va a ser la jornada diaria, porque cuando se debate el criterio y cuando se busca el consenso, vamos a ver cómo se puede aplicar en cada rama de actividad. Y en algunas va a ser difícil, en algunas va a haber dificultad, pero lo cierto es que cuando en el mundo lo que está creciendo es la desocupación, el desempleo, lo que más crece en comparación con el trabajo, cuando se destruyen puestos de trabajo, cuando el avance de la ciencia, la tecnología, bueno, en realidad lo que está haciendo es desplazar cada vez más a las trabajadoras y a los trabajadores de su lugar y para llevarse un salario, lo que hay que hacer es generar oportunidades de empleo para el que no la tiene y que necesita llevarse también un salario a su casa. Mujica dice, guarda con esto de las 6 horas de jornada porque después terminan trabajando 12, ¿no? La gente, por esto que mencionábamos, de los salarios sumergidos, la gente dice, bueno, si bajo a 6, me consigo 2 laburos y trabajo 12 horas. Es palabra de Mujica, no mía. Yo no hablé de 6 horas por día de trabajo. Yo estoy hablando de la jornada semanal. La ley del país, la que nosotros queremos poner a debate y poner a discutir, establece 48 horas semanales de trabajo. De eso es lo que estamos hablando nosotros. Es posible porque se ha hecho en otras partes del mundo, es posible porque hay ramas de la actividad de nuestro país, ya lo están haciendo y no genera ningún tipo de problema en la medida de que se lleve la oportunidad también de abrir puestos de trabajo para otros trabajadores. Estuvo circulando en los últimos días en redes sociales que usted ha contratado como asesor a su hijo. ¿Eso es verdad? Falso, mentira. A ver, la cantidad de cosas... A nosotros nos anunciaron hace 15 días que vamos a estar, somos ministros designados, 15, creo que vamos en la tercera semana, estamos entrando en la tercera semana que el presidente electo Yamandu Orsi designó su equipo de trabajo y nos encargó de determinadas responsabilidades. A partir de ahí, lo que han dicho en 3 semanas es un infierno, la cantidad de cosas, de fantasmas que han agitado algunos, que tienen representatividad en su opinión y otros que se esconden en la clandestinidad. Porque es el gran problema a veces que tiene las redes sociales, que se presta para que los cobardes larguen opiniones también sin fundamentos, pero que después tiene que salir explicando. No pegándonos a nosotros, porque yo estoy dispuesto a confrontar toda la vida. Tengo 40 años de estar en el movimiento sindical, en la fuerza política, en el Parlamento y ahora en responsabilidades ejecutivas.
O sea, que a mí no me asusta el debate y no todos piensan igual que yo, y yo he debatido y he confrontado opiniones con quienes piensan diametralmente opuestos, pero no sobre la base de tirar bolazos de esas características, tirar esas noticias falsas y todavía que implique a los familiares de uno directo, ¿no? Por tanto, bueno, no es una cosa totalmente falsa, que se ha ido desmentido ya. Quiero hablar de algunos temas políticos también, pero le hago la última vinculada a lo que va a ser su gestión del Ministerio de Trabajo. Usted tiene un pasado, lo que recién decía, ¿no? 40 años en el movimiento sindical. ¿Se va a despojar de eso para ser ministro? O sea, ¿va a ser un ministro ecuánime? No sé a qué le llamase ecuanimidad. Yo no me golpeé la cabeza para entrar en el Ministerio de Trabajo. Sigo siendo el mismo, la misma persona. Sigo teniendo los mismos valores, los mismos principios. Lo que estoy cambiando es de la responsabilidad. No es lo mismo la responsabilidad. ¿Cómo? ¿Qué implica cambiar la responsabilidad? Implica asumir. Yo cuando empecé en la militancia, al final de la dictadura, empecé en el movimiento cooperativo. Y era un militante del movimiento cooperativo de vivienda. Así construí mi casa donde sigo viviendo al día de hoy. Luego empecé a militar también en la clandestinidad en el movimiento sindical. Y fui dirigente sindical portuario. Luego pasé a la central, luego dejé el movimiento sindical y me fui a la fuerza política Frente Amplio para la vicepresidencia. Luego estuve en la actividad parlamentaria, asumí cargos de ejecutivo en la dirección de trabajo y ahora estoy de ministro. Yo no puedo ir al Parlamento a hablar de la cooperativa de vivienda, del problema de lo que nos pasa y que discutimos en la Asamblea. Ni voy a ir a la cancha de fútbol cuando fui responsable también de uno de los cuadros más gloriosos de nuestro país. No iba a hablar de política en las tribunas, iba a tener otra responsabilidad. Acá también se trata de lo mismo. Claro, pero lo que pasa es que acá usted también tiene que, obviamente no es usted solo, pero usted va a tener que enfrentar conflictos en la órbita sindical y va a tener que decirle o al movimiento sindical o a las cámaras empresariales, miren, acá hay un problema, lo tenemos que solucionar, ¿de qué manera? Y ahí, pero el arte de la negociación, que usted lo tiene, implica que las partes cedan. Exacto. Entonces, el ecuánime, y eso digo, el juez, que es el Ministerio de Trabajo, tiene que buscar un punto de equilibrio. Pero ¿hacia dónde se corre ese péndulo del punto de equilibrio? Que muchas veces algunos de los... en este periodo de gobierno, los sindicatos decían que el Ministerio de Trabajo laudaba más veces a favor del sector empresarial y anteriormente, cuando gobernaba el Frente Amplio, se decía que laudaba más veces a favor de los trabajadores. Por eso le pregunto a usted, que fue parte del movimiento sindical, ¿cómo se visualiza en esa posición? A mí yo me llevo mucho por lo que digan. A ver, también viste que una gran parte de que ni bien me nombraron salieron a hablar de que como yo vengo del movimiento sindical o soy de la izquierda, entonces iba a laudar solo a favor de las trabajadoras y de los trabajadores. Son cosas que pueden estar en el imaginario público, pero nosotros muchas veces defender los derechos de los que tienen razón supone también generar las condiciones en el ámbito de negociación, y ese es nuestro rol. ¿Cómo juntás al tripartismo? ¿Cómo valorás en los consejos de salario, cuando se va a discutir los consejos de salario? Bueno, dijimos 182 mesas. No es nuevo para mí que tuvimos 2 rondas de negociación colectiva entre 2015 y 2017 cuando estuvimos frente a la Dirección de Trabajo. Y hubo conflictos, y hubo movilizaciones, y hubo negociaciones, y hubo acuerdos. Y la mayor parte de los acuerdos de los consejos de salario fueron acuerdos tripartitos, y en donde no había, se agotó el plazo y no se llegó a un acuerdo, ahí había que colocar la opinión del gobierno, la opinión del Ministerio de Trabajo en este caso. Bueno, capaz que en aquel momento, seguro, si uno hace la historia, la mayor parte de las veces que tuvimos que votar, votamos a favor de los sindicatos, porque efectivamente era lo que estaban demandando, nos parecía justo y se podía hacer frente. Ahora, en esta última etapa, dicen de que cuando hubo que votar, de cada 10 negociaciones, en 9, 8, casi 9, se votó a favor de los empleadores. Bueno, a ver... ¿Y eso va a cambiar? Veamos qué es lo que pasa cuando eso ocurra. Yo no tengo, voy sin pluritos de ningún tipo. ¿Van a proponer a Verónica Piñeiro como candidata de Intendencia de Montevideo? Mudamos, nos fuimos. Sí, salimos, por eso le decía, que quería hablar de otros temas políticos. Ya hicimos la propuesta, hicimos una entrevista así con ellas antes de que estuviéramos manejando ya integrar el equipo de gobierno, pero en nombre de la dirección de nuestro partido. Y finalmente aceptó, tuvo un momento para pensar, para evaluar el escenario político venidero,
y aceptó ser parte de una propuesta que nosotros lleváramos a la ronda de negociaciones. Rondas que se están haciendo bilateralmente. O sea, lo que están buscando es apoyo de otros sectores atrás del nombre. La idea es ver primero si logramos el consenso, si el conjunto de los sectores del Frente Amplio efectivamente piensa, al igual que nosotros, que es una muy buena apuesta la actual vicepresidenta del Frente Amplio, integrante del gabinete de la Intendencia de Montevideo. Es una mujer joven, militante, que emerge de las bases. ¿Siguen buscando una candidatura única? No, no necesariamente. O sea, una vez que ya no hubo acuerdo en el arranque, pues estamos buscar una figura de mayor consenso, de mayor peso, es que efectivamente nosotros nos dejen condiciones de disputar el gobierno del Frente Amplio nuevamente. Nunca hay que darlo por conseguido. Esto siempre fue la actitud del Frente Amplio y bueno, hacer la apuesta para dónde nos sentimos más identificados nosotros. Y Verónica nos interpreta. ¿Y le preocupa, no sé si el término es preocupar, pero usted me va a saber entender, la dominancia que está ganando el MPP dentro del Frente Amplio? A fuerza de votos, ¿no? Pero... el Frente Amplio, mira, tiene 53 años, ¿no? 53 años de vida, que vamos acercándonos ya a los 54 años de vida del Frente Amplio, y lo que ha sido toda la vida una fuerza que logra buscar los equilibrios internos a partir de lo que es las expresiones del electorado. Si uno se fija, en cada elección distintos sectores fueron teniendo mayorías coyunturales, salvo en este caso el que repite es el sector del MPP. Pero eso no es un problema para el Frente Amplio, porque alguien siempre va a ser más votado. Yo creo que nosotros lo hemos conversado mucho. Tiene una bancada muy dominante, ¿no? No, muy fuerte. El crecimiento que ha tenido el electorado para el MPP ha sido muy grande, muy grande. Y esto es algo que se ha destacado en esta última elección, pero no es por una preocupación. Algunos pero tenemos usted no hace una autocrítica de decir, che, ¿por qué nosotros no logramos crecer? ¿Por qué hay un sector que avanza y se va como ganando espacio dentro del Frente Amplio? No, o sea, preocupación nuestra no, lo que queremos es imitarlo, ¿no? Ojalá que para la próxima elección no son el día y la noche, como dice Mujica en el libro Los Indomables de Pablo Cohen. No siento, esas eran opiniones de él, no es la opinión del partido. Está enojado con Mujica, ¿no? Las dos veces que se lo mencioné me dice son opiniones de él. No, porque Mujica marca agenda. A ver, ¿quién no reconoce que Pepe Mujica es uno de los dirigentes históricos que todavía tenemos cerca nuestro? Es una figura que a mí me parece, lo hemos dicho en el Frente Amplio, trasciende ya lo que es el sector político para ser una figura del Frente Amplio, como lo fue Danilo, como lo fue Tabaré, como lo fueron oportunamente grandes dirigentes. Pero tiene una opinión propia, no porque él tenga una opinión y la exprese, que es mucho más repetida y escuchada que la nuestra, tenemos que comulgar con la opinión de él. Yo en realidad creo que está bien, no somos el día y la noche, somos Frente Amplista y nosotros en todo caso trabajamos para que el proyecto político Frente Amplio... Dice que son muy dogmáticos ustedes. Bueno, sí. Dice que son muy dogmáticos. Tal vez seamos más. Lo que somos sí es coherente, lo que somos también es consecuente con nuestra idea. Nosotros tenemos una concepción de izquierda en donde es nuestra línea de acción y de trabajo y nosotros nunca ocultamos que queremos construir el socialismo en nuestro país. ¿Mujica en estas últimas no ha sido tan coherente, estas últimas apariciones? No leí que haya dicho eso en la opinión ni se haya desdicho de eso. He tenido, además, yo tengo conversas bastante seguidos con Mujica y conversamos muy bien entre los dos. Juan Castillo, muchas gracias por estos minutos, es un verdadero placer. Gracias.